Saludos amados, este es Milton Alonso Granados, transmitiendo para el Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos, desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Quiero hablarles hoy acerca del misterio de la Santa Cena revelado, parte número 6, rudimentos versus libertinaje. Dentro de la iglesia los Corintios estaba dando una situación bastante interesante. Unos ahí descansaban en los símbolos, creían haber encontrado la salvación y la libertad en el antiguo pacto, en el agua del Mar Rojo, en el agua de la roca, en la nube, de tal manera que confiaban en los símbolos, aquellos que señalaban al bautismo en aguas y a la Santa Cena más que cualquier otra cosa. Por otro lado, estaban aquellos que habían conocido el mensaje posicional y eterno, de tal manera que cuando llegaban a celebrar la Santa Cena, lo que hacían era una borrachera. Era un desorden tremendo. Entonces el apóstol Pablo estaba en medio de estas dos corrientes, una religiosa estricta y otra libertina, que descansaba en la hipergracia o en el conocimiento de que ya todo había sido consumado, de que no había pecado, de que el Señor había sepultado todas las maldades del ser humano y que entonces ahora somos libres. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Bueno, ellos como que entendían ese pasaje demasiado bien. 1 Corintios 11:17, pero al anunciaros lo que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Por más que el apóstol Pablo quería alabar, quería congraciarse con la iglesia, no podía, porque ellos no se estaban congregando para lo mejor, sino para lo peor. Piense usted por un momento, amado, que una cosa es no congregarse, pero otra cosa es congregarse para lo peor. O sea, que a los ojos apostólicos y a los ojos del Señor, aquellas reuniones que estaban haciendo los corintios eran para lo peor. Por eso es que en todo este capítulo, en 1 Corintios 10 y toda esta parte de Corintios 11, habla de idolatría, habla de codicia, habla de fornicación, habla de mesa de los demonios, porque la forma en que ellos estaban haciendo la Santa Cena era para lo peor, no era algo agradable a los ojos de Dios. Verso 18 dice, pues en primer lugar, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Aquí había un gran problema. La cena descansaba sobre la unidad, sobre el compañerismo, la participación, el amor, el perdón, la reconciliación. Eso es la cena. Sí, celebrar la fiesta con los panes de sinceridad y de verdad. Pero los corintios se habían olvidado de esos panes y antes de celebrar con panes de sinceridad y verdad, traían división, traían separación, rencor, odio, falta de perdón, enemistad, juicio, chismes, cuentos, todo este montón de cosas es lo que ellos traían. Y el apóstol Pablo dice, lo que yo escucho en parte lo creo, porque es tan difícil de pensar que un creyente malinterprete una fiesta de celebración de unidad y en lugar de eso traiga división y traiga separación. Y él dice, en parte creo que esto es cierto. Y ya eso era demasiado grave. Verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. En cualquier parte, aquel que es aprobado es una persona agradable, es una persona de paz, es una persona tranquila, es una persona aceptada por un lado y por el otro, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, esto es necesario que suceda, porque así nos estamos dando cuenta quiénes están aprobados y quiénes no están pasando el examen. 1 Corintios 11:20, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Sí, aunque ellos pensaban que estaban comiendo, que estaban celebrando, que estaban ofreciendo un acto, un culto para el Señor, el apóstol dice, esto que ustedes están haciendo no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se estaban reuniendo para lo peor y no para lo mejor. O sea que a los ojos de Dios lo que hacían era otra cosa. Y usted puede mirar ahí las partes anteriores
porque el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y los demonios, ni beber de la copa del Señor ni de los demonios, porque tiene que ser una cosa o la otra, y cuando hay división, y cuando hay separación, y cuando hay odio, cuando hay resentimiento, entonces eso no es comer la cena al Señor. 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sigue diciendo entonces, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Los corintios habían entendido esto muy bien. Había que celebrar la fiesta, es una celebración, somos libres, hemos sido liberados, todo ha sido consumado. Estamos bendecidos y perfectos en la gracia y en la fe de Dios. Entonces hay una celebración, hay una fiesta. Y esta fiesta, primero, no se debía de hacer con la vieja levadura. El pan cambiaba de composición. Ahora el pan era un pan nuevo. Era un pan que se componía de sinceridad y de verdad. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de sinceridad, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Comprender esto es bien interesante, pero comprenderlo en el equilibrio, no comprenderlo de un extremo o de otro extremo. Y algunos de los corintios pusieron demasiada atención a las palabras, de tal manera que ellos dicen, bueno, pues entonces aquí ya no hay la malicia, le quitamos la maldad y hacemos un fiestón. Y al final Pablo dice, eso tampoco es la cena del Señor. La cena del Señor, según Éxodo capítulo 12, versos 3 y 4, tenía que ver con lo que es compartir. Por ejemplo, dice, tómese cada uno un cordero según, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, si el cordero era grande, la familia era pequeña, lo compartían con otra familia. Así fue como inició, así fue como nació. Esta era la base y este era el fundamento de la cena. La consumación y las instrucciones apostólicas. Entonces, dentro de estas instrucciones apostólicas a los corintios para liberarlos de los símbolos y de la falsa confianza religiosa, él les dice, celebremos la fiesta y ya no traigamos, o más bien deshagámonos de la vieja levadura y quitemos aquella malicia y aquella maldad, sino traigamos a esta fiesta panes que sean de sinceridad y panes que sean de verdad. Pero aquí entonces caemos al extremismo o a la hipergracia, de tal manera que el apóstol Pablo tiene que ponerlos en cintura y los pone a prueba, la prueba de la conciencia, símbolos versus libertinaje. Los corintios entendieron mucho más de lo que el apóstol realmente quiso enseñarles al decir, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Cierto es que el reino hay que recibirlo como un niño. Cierto es que debemos de ser maduros en nuestra forma de pensar y no en la malicia. Pero ellos llevaron esta celebración al extremo. Recordemos que estamos hablando aquí de una celebración que involucraba 4 copas y no de las pequeñitas, y que involucraba comida, que involucraba carne y que involucraba pan y todo esto, a tal manera entonces que ellos comenzaron a celebrar la fiesta de una forma extrema. Ellos conocían bien aquel pasaje que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 21 dice, pero al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Verdad? Entonces se les olvidó traer los panes de sinceridad y de verdad. Y como dicen acá en Estados Unidos, traían el 6-pack. O sea, traían el paquete de 6 o el paquete de 12. Traían más de una copa y se fueron al extremo de la celebración. Y cada uno se adelantaba. Ya no era que compartimos, si yo tengo mucho o tengo poco, compartimos y nos unimos como una familia en este lugar de celebración, sino que cada uno comía y el otro se quedaba con hambre y el otro ni comía porque ya se habían emborrachado. Ya no seguían un orden, no tenían una disciplina. Entonces a esto el apóstol Pablo dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 1 Corintios 11:22. Pues ¿qué? ¿No tenéis
casas en que comáis y bebáis. Sí, el apóstol les dice, bueno, pues si lo que quieren es comer y beber, mejor coman en la casa y no vengan acá a esta congregación, a esta participación, a esta unificación del pueblo, a esta celebración donde todos estamos en una unidad. ¿Por qué? Porque había separación, había división, uno comía más de la cuenta, otro se quedaba con hambre, otro estaba por allá borracho. Se habían ido al extremo de la celebración y ya no tenían los panes de justicia y de verdad. 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Aquí es donde el apóstol dice, cada uno pruébese lo que está haciendo y dése cuenta si está haciendo las cosas correctas o incorrectamente. No ponga la mirada en los demás, sino en sí mismo y dése cuenta cómo usted está participando, si está tomando la copa y si está tomando el pan de la forma correcta. Y sigue diciendo 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin conocer, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí es donde viene la parte seria, porque el apóstol Pablo les dice, si ustedes participan de esto y lo hacen sin conocimiento, sin entendimiento, lo hacen a la ligera, unos lo hacen descansando en los símbolos y otros lo hacen en libertinaje extremo, juicio, comen y beben para sí. Participar de la consumación sin entendimiento es veneno. O sea, participar de una cena de celebración donde yo no traigo los panes de la sinceridad y de la verdad, entonces en lugar de estar comiendo para mi beneficio, me estoy envenenando. Eso es lo que estaba sucediendo y es lo que el apóstol Pablo le dice, ustedes están comiendo juicio y están bebiendo juicio para sí. Y en 1 Corintios 10, a los que descansaban en los símbolos les dice, ustedes están participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ustedes están tomando de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque unos no conocían el posicionamiento de la consumación y otros se iban al extremo en esta celebración. 1 Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí lo que dice en 1 Corintios 8:8 es que la comida no hace la diferencia. Si yo como o no como, no hace la diferencia. Entonces, ¿por qué si comer o beber no hace la diferencia? ¿Por qué aquí el apóstol Pablo le dice juicio, come y beben para sí? Porque aquí no estábamos hablando de una comida regular, de una cena regular. Estábamos hablando de una fiesta que se estaba haciendo en honor y en celebración a la consumación, al fin, a la destrucción, al vencimiento del mal y del pecado, en la sepultura y en la resurrección. Entonces, tal celebración, hacerla de la forma incorrecta, ahí es donde venía juicio para aquel que la comía y la bebía. No entonces a la religiosidad de aquellos extremos de las sombras del antiguo pacto, donde los judíos creían que ya estaban salvos porque ellos descansaban en el agua, porque por agua había sido salvo Noé, porque por agua había sido liberado Israel de Faraón en el Mar Rojo, porque por agua había sido salvo Israel en el desierto cuando salió agua de la roca. Entonces ellos decían, tenemos el bautismo en aguas y ya estamos salvados. Y Pablo les dice, vuestros padres todos comieron, todos bebieron y aún así quedaron en el desierto. Y Jesús les dice, yo les voy a dar la verdadera carne, el verdadero pan que es mi carne y la verdadera bebida que es mi sangre. Entonces, ¿qué significaba esa comida y esa bebida en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento? ¿Cómo celebrar apropiadamente, entendiendo el significado, la transición y el cambio que había habido después de la muerte y resurrección? Capítulo 11, verso 30, 1 Corintios dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El apóstol Pablo les dice, por causa de estar comiendo y bebiendo, juicio para ustedes, por causa de estar envenenándose a ustedes mismos en esta práctica, muchos de ustedes están enfermos, otros están débiles y otros ya se murieron. Entonces vuelvo a decir, la forma en que yo practique una celebración al Señor puede ser de gloria y de bendición o puede ser de
enfermedad y de destrucción. Esta era la causa de que muchos estuviesen enfermos, de que otros estuviesen débiles, de que otros hubieran muerto. Posiblemente algunos estaban arruinados, estaban en pobreza por estar haciendo las cosas de una forma incorrecta. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Sí, el apóstol Pablo dice, no hay que llegar a este extremo. Ustedes son personas sabias, entendidas. Juzguen a ustedes mismos lo que yo les estoy diciendo. Dense cuenta que lo que yo les digo es verdad. Cuando se trata de una celebración, de una consumación, de un cumplimiento, hay que hacerlo correctamente. Hay que hacerlo de la manera que fue establecido. Y si no, ni porque yo coma o no coma seré más o seré menos. Mejor no lo hagan si lo van a hacer mal. Es el consejo apostólico. 1 Corintios 10:14. Por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ante esto, el apóstol Pablo pone entonces sus pruebas apostólicas. 1 Corintios 10:17. Pero nosotros, siendo muchos, somos un pan y un cuerpo. Entonces, nosotros todos somos un solo pan, aunque somos muchos. O sea que en la unidad, en la Santa Cena, en esta celebración, aunque somos muchos miembros, conformamos un solo cuerpo. Y siendo este el cuerpo de Cristo, nosotros venimos a ser un pan. Nosotros venimos a hacer el mismo pan, el mismo cuerpo, la misma celebración. Es por esto que tenemos que partirnos en panes de justicia y de verdad, panes de sinceridad, panes de amor. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu o una sola copa, ¿recuerdan? Entonces Santiago y Juan que le dice, Señor, que cuando tu reino sea manifiesto nos sentemos uno a un lado y el otro al otro, y Jesús les dice, ustedes no saben de lo que piden, lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden participar de la copa que yo voy a tomar o participar del bautismo que yo voy a tener? Y ellos dicen, podemos. Y Jesús les dice, en verdad, ustedes van a tomar la copa y ustedes van a ser bautizados. Jesús había sido bautizado por Juan. Los discípulos también habían sido bautizados en agua, pero Jesús estaba hablando de otro bautismo aquí, del bautismo espiritual, de la consumación, del posicionamiento, del cumplimiento, de morir, como dice Romanos 6, de ser sepultado y resucitado a una vida nueva. Este era el bautismo del cual Jesús les estaba hablando. Y entonces Jesús dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué dijimos entonces? Que somos un cuerpo, que somos un pan. 1 Corintios 10:17, pero nosotros siendo muchos somos un pan y un cuerpo. Ahora esto es Santa Cena, saber que yo soy un pan, soy un cuerpo, que fui bautizado en el bautismo final por el Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Esto es Santa Cena. Esto es creer, esto es recibir, esto es no quedarse comiendo y bebiendo juicio y condenación. 1 Corintios 10:18, mirad a Israel según la carne, verso 19, lo que sacrifica a los ídolos, y no quiero, hermanos, que os hagáis partícipes de los demonios. El apóstol Pablo dice, los rudimentos, los símbolos, aquello realmente no era una adoración a Dios, eso era un sacrificio a ídolos. Y no quiero que ustedes hagan participantes de los demonios. Porque a veces uno siente que la vida, porque a veces uno siente que la familia, y uno dice, no, pues que esto es el infierno, que esto es puro demonios, todo esto está mal, todo está, va de mal en peor. ¿Por qué? Porque estamos siendo partícipes de los demonios, de la idolatría. Y entonces no sabemos por qué, pero la Biblia nos dice por qué y no nos damos cuenta. Tenemos nosotros que cuidarnos del culto, de ese tipo de culto idolátrico a los demonios. Y el apóstol Pablo le dice entonces a la iglesia de los Corintios, mirad a Israel según la carne, lo que sacrifican a los ídolos, y no quiero que os hagáis partícipes de los demonios. La Biblia al día dice no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Sí, nuestra comunión debe ser con Dios. Nuestra comunión debe ser con el posicionamiento, con la eternidad, con la verdad, con el amor, con la justicia, con la reconciliación, con la participación
saber que somos un pan y que nos partimos en justicia, en sinceridad y en verdad. Eso es entonces la Santa Cena. 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esa es la copa, es comunión, es unidad. Así es como nace la Santa Cena en el antiguo pacto y así es como se consuma a través de Cristo la Santa Cena. Celebración, unidad, amor, perdón, reconciliación, justicia. Verso 17, 1 Corintios 10, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. 1 Corintios 10:16, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Somos un pan, somos un cuerpo. ¿Y cuál es el pan que nosotros partimos? Un pan o un pancito que nos dan, o un pan que viene desde Jerusalén, de Israel, un pan que no tiene levadura, una galletita, ¿verdad? Algo, no, el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando tenemos comunión, nos estamos partiendo y estamos celebrando la cena al Señor. Eso es cena. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, partiéndonos en sinceridad y en verdad. La Reina Valera del año 1995, en la página 1486, dice: a pesar de la libertad cristiana, se advierte del peligro de la participación real en el culto a los ídolos o culto a los demonios. Esto era una advertencia que hacía el apóstol Pablo para que tuvieran cuidado de no caer en culto a ídolos o en culto a demonios. 1 Corintios 10:21, no podéis beber de la copa del Señor. La copa del Señor es el testamento, es la herencia, diatseque, testamento. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Recuerde que el apóstol Pablo no quería que los corintios tuvieran comunión con los demonios, porque tener comunión con los demonios implica entonces oscuridad, tinieblas, destrucción, donde todo sale mal. Tiene que ser comunión con el Señor, con su verdad, con su justicia, con el posicionamiento, con la bendición eterna. 1 Corintios 10:21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, yo debo escoger dónde me quedo. No puedo tener un pie aquí y un pie allá. No puedo tener, entonces, estar en ambos lados y comer de los dos. Estar descansando en los símbolos, creyendo que ellos me van a salvar, y estar creyendo que estoy tomando de la copa, de aquella copa que dijo el Señor: esta copa es el nuevo pacto que es derramada mi sangre. No podemos participar de dos copas a la vez. La advertencia, 1 Corintios 10:22, o provocaremos a celos al Señor. Y se pregunta el apóstol, ¿acaso somos más fuertes que él? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: si nosotros estamos tomando de dos copas, tomando de dos mesas, participando del Señor, o creyendo que participamos del Señor y participando de la mesa de los demonios, o estamos en la religiosidad extrema, donde confiamos que el agua nos salva y donde confiamos que el pan nos salva, o estamos en el libertinaje, donde creemos que porque todo ha sido consumado, entonces ya puedo actuar como yo quiera. Ahí entonces hay un problema. Y lo que dice el apóstol es, dice, podemos provocar a celos al Señor. Recuerde nuevamente que comer o no comer no me hace más ni me hace menos, pero cuando yo estoy participando o creyendo que estoy participando de una celebración al Señor, ahí entonces hay problema. Porque no puedo estar en medio de dos cosas. No puedo estar participando de dos cosas a la vez. No puedo estar celebrando la unidad de una partición donde somos un pan en Cristo y a la misma vez odiando y estando separado y estar en divisiones y en resentimientos y en enojos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque podemos provocar a celos al Señor y no somos más fuertes que Él. 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
entonces aquí no se trata de comer o no comer, se trata de celebrar la fiesta, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada y ahora yo debo de celebrar con panes de justicia, de sinceridad y de verdad, y debo de partirme como pan en amor y en unidad con mis hermanos y con mi prójimo. 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Ahí es entonces donde viene el juicio, la ley de justicia divina, la ley de equilibrio, aquella ley que dice que toda semilla produzca según su género, comienza a germinar y nos da un fruto. Aquel que está sembrando odio, entonces tiene un fruto, y ahí es donde viene, por el resentimiento, por la división, viene la enfermedad, viene el debilitamiento, y otros aún mueren antes de tiempo. Y entonces dice el apóstol, este juicio sucede para que no seamos condenados con el mundo, o sea, para que nosotros nos demos cuenta de que algo anda mal y corrijamos a tiempo. 1 Timoteo 1:20 se nos habla de Himeneo y Alejandro, y dice el apóstol, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El juicio de Dios no es para destrucción, no es para condenación. El juicio de Dios es para que aprendamos, para que corrijamos. Y eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo, que no sigamos bebiendo y comiendo juicio para nosotros mismos, ni tengamos participación con los demonios. La Biblia Plenitud, en la página 1629, dice: ser culpable de pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor implica ser hecho responsable de su muerte. Entonces, aquellos que participan indignamente, dice el apóstol Pablo, son culpables del cuerpo y de la sangre. O sea, cuando ellos participan de la forma incorrecta en esta celebración, a ellos se les hace responsables directos por la muerte de Jesús, como si ellos mismos le hubieran matado. 1 Corintios 11:25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En las instrucciones que recibió el apóstol Pablo, cuando él dice, porque yo recibí del Señor, en esas instrucciones, él puede darse cuenta que cuando Jesús levanta la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Una vez que se derramó su sangre, el pacto quedó sellado, quedó cumplido, quedó consumado. Entonces, ahora la copa que celebramos es el nuevo pacto de la consumación en su sangre. Tenemos entonces tres opciones. Tenemos la opción del libertinaje, tenemos la opción de la religiosidad y los símbolos, y tenemos la opción del equilibrio. Juan 6:54, Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y participe de esta fiesta. Coma entonces así el pan y beba la copa. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo yo estoy comiendo o partiéndome en esta fiesta? ¿Estoy yo acaso participando de la verdadera comida y bebida, que es la consumación? Porque esta copa es el nuevo pacto, que es la consumación de Cristo, el equilibrio, la justicia, el amor, el balance, la paz, el gobierno de Dios en mi vida, o lo estoy haciendo de manera incorrecta. Terminamos entonces con Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.